Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Ciudad de AGS Visión Inmobiliaria. En este capítulo conversaremos sobre la comuna La Pintana, que por primera vez está desarrollando su plan regulador comunal. Nos acompaña Esteban González, director de estudio, y David Briones, jefe de asesoría estratégica, para analizar qué significa planificar desde cero y qué desafíos van a enfrentar. Comencemos con una primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos al momento de hablar de La Pintana al final. Es por qué nunca tuvo un plan regulador o por qué se aplazó tanto al final el proceso de este. Bueno, primero que todo, mucho gusto, Carla, Esteban, con tertulios. Bueno, en el caso de La Pintana, es una buena pregunta. Hay muchas comunas en Chile que no tienen un plan regulador comunal, ¿ya? Y eso es por, a veces, inacción, poca prioridad. En este caso, la comuna de La Pintana, lo conversábamos un poquito antes de partir el programa, que estás bien informada, Carla, respecto a estos temas. Estudié para este podcast. Muy bien. Tiene planes reguladores de otras comunas. Claro. ¿Ya? Porque no hay que olvidar que la división política administrativa del Gran Santiago se fue cambiando, aparecieron comunas nuevas, etcétera. Entonces, heredó planes reguladores antiguos. ¿De La Granja y de? De La Granja, de las comunas que están en el entorno, y del PRMS. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces, hoy en día se está iniciando el primer plan regulador comunal de La Pintana. Oficial. ¿Ya? Oficial. Imagínate, ¿cierto? Que en Estación Central pasaba lo mismo, por eso ocurrió lo de los guetos. Porque llegó la inversión. En La Pintana no ha llegado la inversión o las grúas con todo. Por eso no ha ocurrido una aberración urbana. Claro. Pero, y esos vacíos, pero podría ocurrir. Exacto, y esos vacíos normativos, que fue lo que pasó en Estación Central, generaron estos guetos. Entonces es falta de norma urbana, ¿ya? Entonces la gran oportunidad que tenemos aquí es de poder generar una planificación urbana que movilice la comuna, que atraiga inversión. No hay que olvidar que La Pintana durante mucho tiempo fue la única comuna que no tenía cajero automático, ¿ya? No tenía banco. Hace poco celebramos, ¿cierto?, que llegó un Papa John's, tú decías, Esteban, ¿cierto? Claro. Entonces, es una comuna muy segregada, muy estigmatizada, también, pero que frente a todos los proyectos e inversiones que vamos a ver ahora, línea 9, etcétera, merece todo el estándar y dotación de equipamiento, servicios y de inversión para que la ponga al mismo nivel que el resto de la región metropolitana. Y si uno lo ve desde la perspectiva de los tiempos de viaje, el corredor de Santa Rosa está en 25 minutos desde la municipalidad hasta la Alameda. Entonces, y con la nueva línea 9 metros va a quedar aún mejor conectado. Entonces, es una comuna que tiene potencial de desarrollo porque además tiene mucho suelo desarrollable. Es decir, aquí tenemos dos cosas. Tenemos buena infraestructura de transporte, tenemos suelo disponible, entre comillas, a tiempos todavía que son buenos tiempos de viaje. Y esa es la oportunidad de La Pintana. Entonces el plan regulador llega en el momento correcto. Llega en el momento, entendamos que la línea 9, el tramo que va hasta la plaza de La Pintana, que es donde está la municipalidad, que entiendo que es un tramo que ya tiene hoy día la evaluación ambiental estratégica aprobada, que está en construcción, va a estar el año 2030 operando, que es el tramo entre la línea 6 y la plaza de La Pintana. Entonces, ese es el primer tramo que se va a inaugurar y eso te va a dar una accesibilidad al centro-oriente, pero muy rápido. Es decir, lo más probable es que en 35 o 40 minutos uno esté aquí en Los Leones. Imagínate, gente que se demoraba, ¿cuánto? ¿Una hora y media? Más. Y más. Y lo otro es lo que va a pasar en estos nuevos subcentros en torno a las estaciones, que hoy en día no existen, ¿ya? Son estaciones nuevas, hay algunas que son intermodales, pero ¿qué es lo que va a pasar en el entorno? ¿Ya? ¿Cómo podemos dotar de equipamientos, servicios, de colegios? ¿Ya? Estábamos hablando también que tiene muy pocos colegios también La Pintana. Entonces, ¿cómo podemos dotar de servicio y equipamiento para las mismas personas que vienen en La Pintana y no tengan que venir, ¿cierto?, a otros colegios o a otras comunas, ¿cierto?, desplazarse, o sectores céntricos, que también es un desafío que pasa por el plan regulador comunal. Sí, acuérdate de la polémica del DOC del comodato. Del Consejo. De la alcaldesa Pizarro y del Consejo. Es decir, está bien, a veces las formas hay que cuidarlas, pero cuando tienes la posibilidad de desarrollar un equipamiento como un DOC en La Pintana, te tienes que aferrar con todo. Claro. Y las disputas políticas las dejaremos para más adelante. Así que ojalá que en el futuro equipamientos, como tú dices, educacionales, técnicos, profesionales, se puedan desarrollar en la comuna y no hayan que viajar a Santiago Centro, a Providencia u otras comunas para poder abastecerse o para poder estudiar y desarrollarse. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de La Pintana. A la misma altura,
En el Paradero 14, en la Florida, está pasando todo. Es decir, tú puedes comparar y ahí hay un pequeño Sanhattan en el Paradero 14. O el Cerrillo, ¿cierto? Si uno hace como la circunferencia. Y acá hay un inmovilismo, no pasa mucho y hay una tremenda oportunidad. Ahí está el proyecto La Platina también, que fue una modificación al plan regulador metropolitano y que está partiendo con sus primeras etapas. Exacto. 1.200, 1.300 casas, más de 5.000 personas más o menos beneficiadas. La primera etapa de este megaproyecto, que fundamentalmente es proyecto, son vivienda acogida de subsidio habitacional, pero que va a mejorar mucho el estándar respecto a mobiliario, áreas verdes, etcétera, no solamente para el barrio de La Platina, sino que también para todos los barrios que están... Claro, es una alianza ahí público-privada, es decir, son proyectos públicos, pero con un master plan y con desarrollo de proyectos por constructoras privadas, y está quedando un proyecto muy, muy entretenido, innovador. Uno lo puede ver cuando pasa por el acceso sur. A mano derecha ahí se ven estos desarrollos con una arquitectura muy moderna. Sí. Otro tema yo creo importante tiene que ver con las áreas SUC, ¿ya? Las áreas del PRMS, ¿cierto? El PRMS 100, que son zonas que se incorporaron en la modificación 100. Cuéntanos más de eso, David, que sí, no ahí, sé si la gente va a entender. Sí. Ahí yo creo que por favor profundicemos. Chino mandarín. Sí, uno que no conoce mucho estos temas, yo creo que también es claro, como hablar chino. Lo que pasa es que el modelo de ciudad que hoy en día conocemos, y quizás para las personas que nos están escuchando, que se acostumbraron a vivir un poquito más en densidad, ese modelo de ciudad no era el mismo modelo de ciudad de Santiago en la década de los 90 ni los 2000. ¿Ya? El modelo de ciudad en ese tiempo era de extensión. ¿Ya? Extensión urbana, y llámese barrios como Maipú, ¿cierto? Comunas, Puente Alto, Colina, Quilicura, etcétera, eran barrios de casa. ¿Ya? Entonces, en ese momento se requerían mucho suelo urbano. ¿Ya? En el fondo, irle ganando espacio, ¿cierto?, a los terrenos agrícolas, y ahí el PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incorporó suelo urbano. ¿Ya? Entonces, cuando se incorporaron esos suelos urbanos, se hicieron a través de modificaciones, que se llamó la modificación 100, por eso se llama el PRMS 100, y en el sector de La Pintana hay varios de esos sectores. Y fueron 10.000 hectáreas en toda la periferia de la ciudad que se habilitaron para poder desarrollar proyectos habitacionales, porque había una escasez de suelo para casas. Exacto. Pero no se logró activar porque eran desarrollos condicionados, por eso se llaman zonas urbanas condicionadas, ZUC. Y esas ZUC tenían tantas mitigaciones, era tan enredado el modelo que prácticamente no se han desarrollado. Entonces son terrenos que quedaron ciegos, llamémoslos dormidos, dentro de la ciudad. Y cuando se modifica el plan regulador comunal, existe la posibilidad de activar esos terrenos que están dormidos. Mira que me salió bonita la metáfora. Muy pedagógico. Entonces, eso es lo que nos está hablando David. Que principalmente en la zona norte de La Pintana hay grandes porciones y me atrevería a decir que son más de 300 hectáreas disponibles para poder desarrollar proyectos. Y ojo, que lo más probable es que esos proyectos no sean para segmentos medios bajos ni bajos, que pueden ser inclusive para segmentos medios. Entonces, ahí empieza a haber una mixtura socioeconómica en la comuna y que sería muy beneficioso. Claro. Por eso es importante que este nuevo plan regulador pueda absorber esos sectores, darles mejor condiciones normativas y poder liberar o flexibilizar la normativa urbana de estos grandes extensiones. Y La Pintana también es un mosaico, así como en el anterior capítulo hablamos de San Bernardo. En La Pintana también tenemos un mosaico, hay un sector de parcelas, hay un sector de loteos industriales, claro, sí. Están las poblaciones como Los Castillos, están los sectores más antiguos, Tantumapu, es decir, son puras piezas de un rompecabezas que hay que empezar a entrelazar. Y creo que ese también es el desafío de este plan regulador, cómo hacer un proyecto unitario con una identidad única, y está la posibilidad de cambiar lo que existe, porque hay grandes paños como los ZUC del PRMS 100, como Antumapu, como La Platina, que está partiendo con este proyecto. Entonces, estos grandes terrenos pueden ser detonantes de generar algo totalmente nuevo, diferente a lo que nosotros conocemos en La Pintana. Lo que hasta ahora ha hecho el Serviu es comprar terrenos muy pequeños en zonas bien ubicadas y desarrollar microintervenciones con proyectos para vivienda social. Pero en estos grandes paños se puede hacer un ideario totalmente diferente. Entonces yo creo que ahí está el cambio radical que puede venir. Es decir, se pueden desarrollar grandes parques en La Pintana.
que es una de las grandes problemáticas que tiene la comuna, por ejemplo. De hecho, David, siguiendo esa misma línea, ¿cómo evitar que el desarrollo genere desplazamiento también o exclusión social? Si es que estamos también hablando de La Pintana. Mira, qué buena pregunta, Carla, porque revisando el censo, una de las comunas que ha tenido un crecimiento medio o medio bajo, o dentro, ¿cierto?, de la pirámide de los más bajos, es La Pintana. ¿Ya? Hay una movilidad importante desde personas de La Pintana hacia otras comunas, una fuga. ¿Ya? Y eso es porque hay poca oferta. ¿Ya? Una comuna altamente estigmatizada. Entonces, ¿qué puede hacer un plan regulador frente a eso? Bueno, habilitar suelo urbano con buenas condiciones precisamente para que las personas puedan vivir ahí con buen transporte público, por ejemplo. ¿Ya? Ha tenido un crecimiento muy bajo. Hoy en día La Pintana tiene poco menos de 200.000 habitantes, igual que Quilicura, y la superficie de La Pintana es mucho más grande. Entonces, ahí hay un desafío importante, no solamente el plan regulador comunal, pero también de política habitacional, de generar vivienda y barrios con buenas condiciones de habitabilidad. Para que las personas, los hijos, los nietos, los bisnietos se queden en La Pintana. Y si bien no es competencia del plan regulador, y ya que estamos en periodo de campañas políticas, es re importante el tema de la seguridad. Sin seguridad, porque en La Pintana aparecen todas las semanas noticias de balaceras, de temas que realmente son tremendas. Si no logramos mejorar eso, es difícil poder atraer también a la gente a vivir a la comuna. Entonces, acá, o atraer privados también que o atraer privados, es decir, cómo traemos equipamientos, servicios, comercio. Es decir, yo te doy firmado que traer strip center, farmacias, económicamente es muy rentable en estos sectores, porque están deficitarios. Vale decir, hay una demanda cautiva tremenda, pero no se hace por un tema de seguridad. Tú mejoras el tema de la seguridad y la inversión va a llegar de un día para otro. Entonces, el plan regulador cumple la función de zonificar y generar buenas normativas, pero también tienen que haber otras políticas públicas a nivel municipal, a nivel regional, a nivel país, que apalanquen que estos sectores sean sectores donde uno pueda habitar y vivir de forma tranquila. Y generar polos de trabajo también. Ya, por ejemplo, mixto, quizás zonas industriales logísticas, data center. Sí, hay un montón de usos de suelo que se pudiesen desarrollar en las áreas más industriales. Yo creo que, disculpa Esteban, yo creo que eso igual es clave, porque al final mucha gente que vive en La Pintana se tiene que movilizar a diferentes lados, más a este sector para estar en sus trabajos. Como que es muy difícil que esa persona de La Pintana encuentre trabajo allí o se quede ahí. Totalmente. Lo que estamos viendo hoy en día, nosotros vemos en Padre Hurtado, que es una comuna de extensión urbana muy parecida a La Pintana, donde se están desarrollando proyectos de inversión gigantescos, un data center de Amazon, por ejemplo, en Colina también. Entonces, tú ves que sí se pueden hacer cosas, se puede atraer si es que hay oferta de suelo desarrollable, bien ubicado y a buenos precios. Entonces, eso es el plan regulador que va a permitir o no va a permitir que diferentes actividades productivas se puedan generar en estos pedazos de tierra, y desde esa perspectiva que la gente no tenga que cruzar toda la ciudad para encontrar trabajo, sino que pueda estar cercano a sus viviendas. Y por otro lado, que la gente, que los chicos que se desarrollaron, que tienen sus lazos, que tienen sus familias, su red de contacto, puedan adquirir un departamento cercano y no desarraigarse y tener que comprarse una vivienda en Lampa. Al fin y al cabo, las redes familiares son muy importantes en la crianza, en el desarrollo integral de la familia. Entonces, desde esa perspectiva, los planes reguladores tienen que habilitar tierra para diferentes segmentos y que no necesariamente uno esté mirando al lado la Florida porque te voy a pegar un par de peldaños en el escalafón social, sino que también poder tener los mismos productos inmobiliarios en la misma comuna. Perfecto. Y igual también tengo otra pregunta acá. ¿De qué manera este plan regulador podría mejorar la conectividad, el acceso a la vivienda y a espacios públicos? Hablábamos también que La Pintana escasea mucho áreas verdes, tener plazas, los colegios también. Entonces, igual, ¿cómo este plan regulador impacta en estas diferentes áreas? Sí, un poco lo que hemos conversado, pero un plan regulador genera vocaciones territoriales. Pero no solamente, es decir, uno podría soñar la mejor ciudad, o comuna en este caso, en un plan regulador, pero hay que tener herramientas que incentiven a que se desarrollen esos comercios, servicios o áreas verdes. No basta con que yo manche con un plumón un parque de 10, 20, 30 hectáreas en el sector de La Platina o en Antumapo o en Los Suc. Lo importante es ver cómo voy a gestionar para poder desarrollar esa infraestructura y después cómo la voy a mantener.
Son diferentes pasos. Entonces, muchas veces los mismos proyectos, y por eso la densidad a veces aparece como una tremenda oportunidad, porque los proyectos de densificación son capaces de generar buenas urbanizaciones y también muchas veces mitigar, por ejemplo, áreas verdes. Y esa es una forma, porque la municipalidad no va a tener presupuesto para poder, muchas veces los municipios les entregan, las inmobiliarias les regalan áreas verdes y las municipalidades no las quieren recibir porque no tienen presupuesto para mantenerlo. Y más hablando aún de La Pintana también, que es una comuna que históricamente le ha faltado mucho presupuesto. Así es. Entonces hay que buscar esos mecanismos de forma inteligente para atraer la inversión y que esos mismos inversionistas mitiguen y generen buenos barrios. No es fácil, porque nosotros hoy en día hemos estudiado algunos planes reguladores que tienen incentivos normativos y a veces se les pasa la mano y bueno, no se generan inversión. Entonces, ¿cómo generar buenas normativas pero que además vayan generando buenas infraestructuras? Hay un bonito desafío. Me gusta mucho la analogía con Cerrillo. Cerrillo hace algún momento no era de interés de ninguna inmobiliaria, era una comuna más industrial, hasta que se empezó a activar el Portal Bicentenario y todo el sector de Buceta, y sí creció el interés de la inmobiliaria. ¿Por qué no puede pasar lo mismo aquí en La Pintana? De que haya interés por diversas inmobiliarias de desarrollar diferentes tipos de productos, de que se generar buenas ciudades, buenos barrios, bien conectados. Es una bonita oportunidad. Es buena la similitud porque el Portal Bicentenario es un terreno público del Serviu. Y en este caso la Pletina también es el terreno del Serviu. Entonces tenemos un gran paño que son como 250, 270 hectáreas, no lo recuerdo bien, que se van a ir desarrollando y donde se puede hacer un buen modelo de negocio donde uno va invitando y va licitando terrenos para que los privados vayan ejecutando por partes en el tiempo un proyecto inmobiliario. Y por otro lado, también hay mucho suelo privado, donde se pueden desarrollar iniciativas como el barrio Buceta, claro. Donde se van densificando, pero por piezas, por paños. Entonces, hace 20 años Cerrillo no existía en el contexto inmobiliario. Nadie se iba a ir a vivir a Cerrillo. Quizás solamente el sector ahí del Mall Plaza Oeste, había un pequeño sector. Y La Pintana yo creo que de aquí a 20 años ese es el gran desafío. Y desde la perspectiva de la competitividad, créeme que no va a haber tierra de esta dimensión mejor ubicada en tiempos de distancia. Entonces, yo de verdad creo que La Pintana va a ir mutando, cambiando. Ojalá que la seguridad también se tome en serio en este país. Y si eso ocurre, acá vamos a tener un lento, yo creo, pero constante cambio en lo que tiene que ver con los estratos socioeconómicos, con el desarrollo, con los equipamientos, con los servicios. Yo creo que es importante para que esto al final se cumpla y al final ver que todo esto bonito que le puede pasar a La Pintana se haga realidad. Yo creo que es clave tener en cuenta de que la gente pueda participar en estos planes reguladores, que los mismos vecinos se puedan involucrar también en este proceso. La Pintana comienza una nueva etapa, planificar su crecimiento pensando en el futuro. Este proceso es una gran oportunidad para mejorar la integración y el desarrollo de la comuna. Así que eso, muchas gracias. Y espero también poder estar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta la próxima, Carla. Hasta la próxima, David. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.